Sí, Entonces, sí, sigue, por favor, perdón. bueno, entonces pues al hablar de desvelar el sentido del pensamiento griego, ahí es donde se está haciendo pues implícito el uso de la hermenéutica y creo que ahí es donde se encuentra el guiño que tú dices en relación a que, pues si bien, como dijo Juan David, la hermenéutica es el arte de interpretar y comprender, entonces vamos a recurrir a un método de pensamiento, un modo de pensamiento para precisamente eh, hacer ese ejercicio. Perfecto, listo, estamos de acuerdo. Vale, estamos de acuerdo, todos han aportado. Muchas gracias, Juan. No te vas a ir. Todos vamos muy bien. Ahora, vamos a volver al texto, ¿de acuerdo? Y vamos a leer el párrafo que sigue. Por favor, Jacobo, continúa. Ni siquiera. Ya voy, profe, aquí. Tranquilo. Ya están Ni viendo mi siquiera, pantalla, ¿cierto? Sí. no, No, pero yo lo tengo acá, pues no hay espérame, ya problema. la comparto. No, no, no. La idea es que Ah, ok. todos la podamos ver. Entonces, dame un segundo. Ya la vuelvo a compartir. Es que el Teams no me deja. Ya, listo. Ni siquiera. ¿Ya se está viendo, Ni si, Jacobo? sí, ya. Ni siquiera es posible causar razonablemente la pregunta de qué significado tiene la filosofía griega para el mundo actual si primero no nos cercioramos de cuáles son los presupuestos que traemos puestos en el momento de plantear la pregunta. Y esos Qué presupuestos pena son... interrumpir, es que se escucha mucha estática Sí, sí, profe, Esperen no un sé. y no sé si es... segundo, soy yo, esperen. Ay, ya se quitó. ¿Qué me dice usted? Espero ahí la estática mejore, ¿vale? Listo, sí. Y esos presupuestos. Ok, y esos presupuestos son de una peculiar doble naturaleza. Desde hace 150 años hemos dejado de considerarnos puros y simples portadores y administradores de la tradición greco-cristiana y humanística de nuestra cultura. Ahora tenemos con esa tradición una relación más consciente. Es sabido que lo que nos aparta de una integración directa de nuestra vida en esa tradición es la llamada conciencia histórica. Desde el romanticismo, esa forma de conciencia nos hace contemplar el conjunto del pasado y sus tradiciones, como si fuésemos extraños a él. Somos conscientes de que estamos intentando entender algo extraño, tan extraño que solo desconectando nuestro yo actual y desplazándonos por entero a otros tiempos y lugares, tendremos alguna oportunidad de enterarnos de algo. Pero, por otra parte, Pero, por otra parte, a esa clase de autoconciencia que soporta tanto las ciencias históricas como el historicismo en las ciencias, habría que preguntarle a su vez si en realidad es correcto presuponer que, para poder descifrar el sentido oculto de lo extraño, hay que acercarse a ello como si nosotros no fuésemos nadie. Hay que preguntarse si después de 1800, por poner una fecha, eso no será tan poco correcto como sin duda lo era antes de 1800, cuando todavía se vivía sin solución de continuidad con el cristianismo y la edad antigua. listo. Jacobo, vamos a detenernos ahí. ¿Qué palabrotas raras aparecen aquí en esos dos párrafos? Todos. ¿Qué palabrotas raras ven ahí? Profe, pues yo creo que eso de conciencia histórica, Perfecto. historicismo es Vamos despacio. Espera, importante. espera, 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 espera. Vamos despacio. Vamos despacio. ¿Listo? Voy a volver a compartir el este. ¿Listo? Vamos despacio. No vamos a correr. A mí me interesa es que ustedes entiendan. Tenemos una primera palabrota espantosa a propósito de lo que Daniel nos propone. Conciencia histórica. Esta es una pregunta brutal incluso para nuestra situación actual, ¿no? ¿Qué pasa con eso de la conciencia histórica? ¿A qué le llamamos conciencia histórica? ¿O qué entiende Gadamer aquí por conciencia histórica? ¿Sí o no? Eso está espantoso. Listo, ¿qué otra palabrota ven? Ya les pongo el texto, denme un segundo. Vamos a ir sacando nuestras palabrotas espantosas porque es una cosa horrible lo que hay aquí. Bueno, ¿qué más hay? Profe, pues ahí alcancé a leer algo que decía presupuesto, pues no creo que Sí, se refiera. perfecto. Bien, 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 perfecto, bien. Háblame, tranquila, es que te estoy alabando porque bien, eso. Dale, dale, dale. Pues, Bien. o sea, no creo que se refiera como a un contexto económico, no sé. Presupuesto, están viendo mi diapositiva, ¿cierto?
No. Estamos viendo la lectura. La lectura. Entonces voy a volver a parar aquí. Es que es una completa mamera esto. Porque toca estar ahí haciendo listo. Ahora sí están viendo mi diapositiva. Entonces, miren, Juan nos la puso ya dura. Juan nos puso a pensar que es comprender e interpretar, ¿sí o no? Ahora, Gadamer nos la pone más dura, porque nos dice, ¿qué es eso de la conciencia histórica? Muy bien, espérame, perdóname, ¿me habló quién? ¿Me habló quién? La chica que me habló, perdóname. Yo, profe. ¿Quién? Manuela Manrique. Manuela, hola, perfecto, tenemos aquí otro problema y es eso del presupuesto, ¿cómo carambas entender eso? Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a volver al texto y ustedes me van a contar qué otra palabrota rara de esas que uno no utiliza con los cuates están viendo aquí. ¿Listo? Vamos a ver qué otra palabrota rara tenemos. ¿Cuál otra rara tenemos? Hay una palabrota que uno utiliza muy frecuentemente y que uno cree saber qué es, pero no sabe qué es. ¿Cuál será? Extraño. Autoconciencia y extraño, miren. Autoconciencia y extraño. Como que uno habla mucho de esas palabras muy bien. Entonces tenemos dos conceptos más. Muy bien. Ustedes me van a poner hoy a trabajar. Hola, yo quería venir hoy de vago y ustedes me ponen a trabajar. Pero ¿por qué hacen eso, muchachos? Extraño. Uno habla de lo extraño, pero yo no sé si sepan qué es lo extraño. Ustedes dirán, nah, no sabemos qué es lo extraño porque cada vez que nosotros decimos algo, usted sale con una charada. Y decíamos la autoconciencia, ¿cierto? ¿Cierto que decía, creo que fue Manuela la que habló de la autoconciencia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Fue Manuela? Bueno, No, listo. profe. ¿Quién habló de la autoconciencia? Yo, Tania. Hola, Tania. Aquí te voy a poner a un cuate que tú conoces muy bien. Hegel. Aquí te voy a poner a otro cuate que tú también conoces muy bien. Hegel. Aquí te voy a poner a un cuate que tú también conoces. ¿Cierto, Tania? ¿Eh? Sí, señor. Heidegger. ¿No? Todos son cuates. Nosotros somos... Oiga, yo estoy hoy más bruto, perdón. Heidegger. Y tenemos aquí para la conciencia histórica. ¿Será que tenemos otro cuate? Vamos a ver si han escuchado hablar de este señor. ¿No? Otro cuate. ¿Conocen estos cuates o no? Pero aquí falta otro cuate. Conciencia histórica, presupuesto, extraño, autoconciencia. ¿Será que nos falta otro cuate? ¿O con eso se está bien? Digamos que con eso se está bien, pero vamos a volver al texto. ¿Listo? Ahora vamos a hacer una cosa más difícil. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa. Jacobo, vamos a hacer una cosa más difícil. ¿Me vas a ayudar? Explícame esos dos párrafos. Esto sí es más difícil. Ya sacamos las palabrotas, ¿sí o no, Jacobo? Ya, este man es bien alzado. Hace lo fácil y me deja a mí lo difícil. Claro, no es que yo soy muy jeta, pero tú sí eres pilo. Entonces tú lo vas, perdón las palabrotas, pero tú sí eres piloso, ¿de acuerdo? Entonces tú lo vas a hacer por mí. Yo te voy a pasar parte de mi sueldo, ¿vale? Porque tú vas a dictar la clase. Cuéntame cómo entiendes o comprendes, Juan, con las palabras verstehen auswählen. ¿Cómo entiendes tú esos dos párrafos? Profe, es que estoy escuchando algo, pero no te puedo entender, hay como un sonido. Ok, por acá yo creo que me escuchan mejor, ¿cierto, Juan? Sí, ya, un poquito más. Listo. Sí. Que le estoy preguntando, Juan, a Jacobo, cómo comprendió estos dos párrafos, que me cuente cómo entendió él, qué cosa ve él ahí. O no sé si Juan quiera jugársela, el que quiera, cualquiera, Tania, Catalina, Manuela, el que quiera o la que quiera. ¿Quién me explica esos dos párrafos? Láncese que aquí, hombre, pero si estamos en confianza. Pues, profe, yo no te podría explicar esos párrafos porque para entenderlos necesito como comprender bien de qué se trata lo que son los, o sea, hacia dónde van los presupuestos, ¿me hago entender? O sea, ¿Sí? yo no entiendo qué son los presupuestos, y esos presupuestos son de un peculiar doble naturaleza, pero no,
No comprendo, pues, para qué se llega ahí, ni siquiera qué son los presupuestos. Yo creo que si entiendo eso, podría comprender más hacia qué va el texto. Aquí falta, pero cierto que nos falta otra palabrota, ¿sí o no, Jacob? Nos falta otra palabrota. ¿No la vieron? Sí. Ah, yo les dije, miren, ya, caramba. O sea, Juan tiene toda la razón. Esto está horrible, ¿sí o no, Juan? O sea, mejor dicho, nos tenemos que pasear por toda la historia de la filosofía, ¿no? Y uno está aquí patinando o caminando sobre huevos, dirían las abuelitas. Ustedes están caminando sobre terreno peligroso. Creo que lo escribí mal. ¿Listo? ¡Wow! Está horrible esto, ¿sí o no? Está feo. Dígame si no está horrible. Un poquito. Está feo, digan la verdad, digan, pues madre, este tipo, ¿para qué nos pone a leer esto tan horrible? ¿Sí o no, Jacobo? Jacobo, yo ya no le caigo bien a Jacobo después de ponerle semejante cosa tan horrible. Y ahora yo digo, ¿cómo voy a hacer para explicar todo esto? Bueno, lo voy a hacer muy fácil. Adivinen con qué lo voy a hacer. Adivinen con qué lo voy a hacer. Jacobo, Manuela, adivinen con qué voy a hacer eso. Ustedes me dicen cuando pueda mover la diapositiva, ¿de acuerdo? Tenemos conciencia histórica, presupuesto, extraño, autoconciencia, historicismo, romanticismo, ilustración. ¿Listo? Ahora, adivinen con qué voy a tratar de explicarles este texto. Oigan, adivinen. A ver, ¿quién va a adivinar? Yo, profe. A ver, cuente, Catalina, a ver, anímese pues, adivine cómo voy a explicar esto tan fácil. Con la hermenéutica. Nah, eso es muy difícil. Yo llevo 10 años dedicado a eso, 20, China. Eso es dificilísimo. No, mentiras, es fácil. Pero podemos echar recursos más sencillos. A ver, Catalina, algo más fácil que ponerme a hablar de eso. Ah, pues no sé, o sea, yo me acuerdo de ilustración, pues es por historia. Entonces, de pronto, por el medio de la historia. ¿Te acuerdas que la primera clase nosotros hablamos del cine? ¿Te acuerdas que Juan incluso me corrigió varios errores que cometían referencias al cine? Pues para explicar esto uno tiene que ir al cine. Yo no me voy a poner a llenarte de esos conceptos porque me vas a echar. No es que tú eres mi jefa, pero César, ¿cómo te vas a poner aquí a hablar de la ilustración y tal? Tendríamos que tener la crítica a la razón pura aquí, Catalina. Y no nos vamos hoy a poner con Kant. ¿No quieres que me ponga a hablar de Kant? No vayas a hablar hoy de Kant, déjalo quieto. Entonces vamos a hacerlo con cine. Manuela alzó la mano. Hola, Manuela. Manuela. Toda la mano. Sí, Manuela alzó la mano. O alguien alzó la manita. No me acuerdo quién fue. Bueno, ahora la pregunta del millón es ¿con qué película? ¿Sí o no, Jacobo? O sea, ¿dónde yo puedo encontrar algo para explicar semejantes párrafos tan espantosos, ¿sí o no? Pero eso es papas, Jacobo. El problema va a venir después de que yo ponga el ejemplo y ustedes vean que esto tiene muchas aristas, pero que vamos a salir de ellas relativamente fácil. ¿De acuerdo? Juan, tú que sabes mucho de cine, tú me vas a ayudar a identificar qué película es. ¿Listo, Juan? Bueno, voy a intentar, profe. Papá, esa no, usted sabe de cine. Yo me le quito el sombrero chino. Haga cuidado. Hay un actor que la gente conoce mucho por una película, creo que es de los años 90, Juan, por favor, me corrige, que se llama, donde sale Hannibal Lecter, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama la película? Es Silence of the Lambs, silencio de las... El silencio de los inocentes. Ajá. ¿Ustedes han visto el silencio de los inocentes? Juan creo que la vio. ¿Alguien ha visto aquí el silencio de los inocentes? Sí. Listo. Profe, yo la vi hace como un mes. La vista. Y el protagonista de esa película es ¿quién? Anthony Hopkins, el gran actor Anthony Hopkins. ¿Se acuerdan de Anthony Hopkins?
Sí, ¿quién no conoce a Anthony Hopkins, que incluso está casado con una colombiana, ¿no? Está casado con una colombiana, su última esposa es colombiana. Ya, hasta ahí vamos bien. Pero yo no voy a hablar de El silencio de los inocentes, de nada de eso. Yo voy a hablar de una película que él hizo, que es un drama amoroso, que protagoniza con otra chica muy, muy bella de mi época, que estuvo casada con Tom Cruise, que se llama ¿cómo? Nicole Kidman. ¿Saben quién es Nicole Kidman, cierto? Sí, profe. Pues en algún momento de la historia Nicole Kidman cruza con Anthony Hopkins y protagonizan un drama amoroso que yo no me sé el nombre de esa película. Esa película tiene una trama brutal. Un profesor de una universidad estadounidense, un profesor de literatura, Jacobo, ojo, Jacobo, es un profesor de literatura, era un helenista, están en un salón de clase, pero en ese momento no había coronavirus, ¿sí o no, Jacobo? Entonces el man estaba en el salón de clase. Y el man tenía como 10 estudiantes ahí, el man estaba hablando, adivine de quién, de literatura griega. Creo que si la memoria no me engaña, estaba hablando de tragedia griega. Entonces Hopkins está encarnando al profesor que está hablando allá de Esquilo, de Píndaro, de todos los griegos, ¿no? Y en un momento él llama lista. Ustedes saben que los profesores llamamos lista, ¿cierto? Menos yo. Pero los profesores llamamos lista. Y adivinen qué pasa. ¿Qué pasa cuando un profesor llama lista? ¿Qué pasa, Jacobo, cuando un profe llama lista? Nada, no pasa nada. ¿Qué pasa, Alejandra? Cuéntanos qué pasa. Pues que los estudiantes dicen presente, ¿no? ¿Qué? No están, Alejandra. Ahí es cuando uno se da cuenta que el chino se quedó durmiendo, que se le hizo tarde. Ahí es cuando no está, Alejandra. Entonces uno dice, uno como dice generalmente cuando un chico no va a clase, uno dice, este chico está ausente, ¿sí o no, Alejandra? ¿Cierto que sí? Sí, señor. Sí, pero Anthony Hopkins no dice eso. Adivina qué dice. No sé. Estos chicos parecen espectros. Alejandra, yo voy a decir, digamos que aquí somos 40 y punta de estudiantes, yo llamo listo, cotejo las listas y digo, faltaron 15, Jacobo, ¿sí o no? Faltaron 15, yo digo, estos chicos parecen espectros. Alejandra, ¿tú le ves algún problema a eso? ¿A que yo diga que esos chicos parecen espectros? Pues que está, o sea, no sé No, qué pues, bueno ¿le sea ves que... algún problema? No, simplemente dile, me dice sí o no. Simplemente dije, estos chicos parecen espectros. No. Listo, Pues, ahora sí, vamos. Analogía, no, me parece No. que se entiende el contexto. Sí, listo, ahí, listo, ¿sí o no? Entonces, bueno, a la semana, al día siguiente, adivina qué pasa, Alejandra. ¿Que siguen igual? No, llaman al profesor Hopkins a la rectoría. Él no es el profesor Hopkins, pero llaman a Anthony Hopkins, que encarna al profesor, a la rectoría. Y adivina por qué lo llaman. ¿Por qué? Por irrespetar a los estudiantes. Lo van a echar de la universidad, claro. ¿Y por qué lo van a echar de la universidad, Alejandra? Por comparar a los estudiantes con espectros. ¿Y eso qué tiene de malo? Tú dijiste que no había ningún problema, que la analogía estaba bien. ¿No te parece extraño que vayan a echar a un profesor por decir que sus estudiantes parecen espectros? Parece una palabra muy neutra, ¿o no, Alejandra? Pues, o sea, sí, no sé. O sea, si me dijeras espectro, pues entendería. Lo entendería. ¿Qué es un espectro, Alejandra? Pues yo lo tomé más como ente. O sea, como que están. No, pero... Alejandra, vamos a mirar miren lo que voy a hacer. Diccionario, vamos a ir al diccionario. Perdónenme si ustedes creen que le estoy tomando el pelo, pero no les estoy tomando el pelo. Mira, diccionario de la Real, miren, póngale cuidado, de la Real Academia de la Lengua. Como que no sabes qué es un espectro. Entonces, Profe, cuando yo tengo problemas, señor, creo que la película se llama La Mancha Humana. no sé, no recuerdo el nombre, pero mira, Juan, vamos a ir al diccionario La Real. ¿Alejandra está por aquí? Alejandra, no, ábreme el micrófono, porfis. Aquí estoy.
Listo, Alejandra. Entonces yo voy a hacer una cosa. Voy a compartir pantalla otra vez, ¿sí? Y voy a ir, espérenme a ver si puedo poner bueno, voy a tratar de hacerlo. ¿Sí, Alejandra? Ya entré al diccionario de la Real Academia de la Lengua y voy a escribir la palabra espectro. Vamos a ver qué es un espectro, ¿de acuerdo? Bueno, ¿Te parece, Alejandra? Dice espectro, fantasma, imagen de una persona muerta. Primer significado. Segundo significado. Distribución de la intensidad de una radiación en función de una magnitud característica como la longitud de onda, la energía o la temperatura. Tercer significado que también tiene que ver con la física, representación gráfica de un espectro. Cuarto significado, espectro luminoso. Quinto significado, conjunto de las especies microbianas contra los que es activo un antibiótico. Y hay aquí un ruguero. Según nuestro ejemplo, la más cercana, ¿cierto, Alejandra, que sería la primera? sí. Un espectro es un fantasma. Ujú. Si yo dijera eso, si al caso, si digamos que Alejandra no vino a clase, ¿cierto? Entonces Alejandra se podría enojar conmigo por compararla con una persona muerta. Sí. Si al caso, pero Alejandra no me va a hacer echar de la universidad por eso, creo yo. O sea, Alejandra no va a decir, oiga, pues ¿quién en sus cabales va a hacer echar a un profesor por llamarlo o hacer una analogía con la imagen de una persona muerta? ¿Cierto que no me harías echar por eso? No, profe. No, pues vale, ya sé que es un espectro, en realidad yo no vine a clase y sí, pues estaba ausente y él me llamó espectro. Esta película tiene un contexto. Vamos a ir a las diapositivas. ¿Listo? Vamos a ir a las diapositivas. Acá tengo. Esa película tiene un contexto. Ese contexto es el apartheid. ¿Todos sabemos qué es el apartheid? No, profe. ¿Se acuerdan cuando segregaban a las personas afrodescendientes en los Estados Unidos? Sí. Y se les negaban los derechos e incluso no se les permitía caminar por las aceras porque no eran personas sino bestias. Sí, profe. ¿Se acuerdan cuando asesinaron a miles de negros? Perdónenme porque así los llamaban. Y Martin Luther King tuvo que salir a luchar por ellos. ¿Se acuerdan todo el problema de la esclavitud en Europa y en los Estados Unidos? Hasta que se cambia la constitución estadounidense y después de cruentas luchas y muertes, se reconoce a las personas afrodescendientes como sujetos de derecho. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Sí, su profe. clase de noveno grado? De ciencias sociales, de historia. Alejandra, ¿te acuerdas de eso? Sí, profe. Ahora, vamos a ir a la diapositiva. Alejandra, no me cierres el micrófono, por favor, acompáñame en este viaje. ¿Estás viendo mi diapositiva, Alejandra? Sí. Listo. El presupuesto de esa película es que la palabra espectro se utiliza en un contexto histórico y ese contexto histórico estaba determinado por la lucha racial. Adivina para qué se utilizaba la palabra espectro en aquel entonces. Para referirse de forma peyorativa a las personas afrodescendientes. El profesor Hopkins, lo voy a llamar así, pero ese no es el nombre del personaje, utiliza la expresión espectro para decir que sus estudiantes estaban, Alejandra, Pues como muertos y como ausentes, como un muerto. El muerto está ausente. Ellos están ausentes. Hopkins quiso decir, estos estudiantes están ausentes, pero adivina qué fue lo que agravó el problema. Que los estudiantes eran afrodescendientes y los estudiantes fueron a quejarse, a decir que el profesor era ¿qué? Racista. ¿Comienzan a entender el problema de la hermenéutica, Alejandra? Ojo. El profesor Hopkins, Alejandra, es llamado a la rectoría y se le dice, profesor, usted utilizó la palabra espectro. ¿Y Hopkins qué hizo para defenderse, Alejandra? Hizo lo mismo que yo, cogió el diccionario, buscó la palabra espectro y dijo, yo la utilicé en este sentido. Ustedes acaban de leer esa palabra desde otro sentido al cual yo no quería referirme. Y adivina qué añade el profesor Hopkins, Alejandra.
Dijo, ustedes parecen idiotas. Yo fui el primer profesor en luchar para que las personas afrodescendientes pudieran pisar un salón de clase en los Estados Unidos. Y gracias a mí, estas personas hoy pueden estar en un salón de clase. El profesor Hopkins renuncia y se va a la universidad. Y la pregunta es cómo aparece Nicole Kidman, ¿sí o no, Alejandra? Porque es que eso es lo que les importa. Dígame la verdad, que les importa es el drama amoroso, no que yo me ponga a explicar problemas hermenéuticos. Pues Nicole Kidman era la chica que limpiaba los suelos en la universidad, ya sí la conocí. Ahora, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver ese ejemplo con lo que Gadamer nos está diciendo en el texto? ¿Cierto, Jacobo? Todo. Alejandra, me voy a poner súper aburrido. Usted me va a perdonar. Yo dije que iba a echar una cuita del cine y así lo hice. Esa película es preciosa. Ojalá Juan pueda encontrar el título y la puedan ver. Es una película súper recomendada. Una película que yo no he podido nuevamente volver a ver porque no la he podido descargar en una página en donde no me bote virus. Así que súper invitados a que vean esa película, no solamente por el drama amoroso, sino por el contexto histórico en donde se desarrollan los hechos de esta película. Un hombre muy anciano se enamora de una Nicole Kidman muy niña y un poco demente, y surge un drama amoroso absolutamente exquisito para los que les gusta un poco los dramas y las tragedias. Perfecto, entonces ahora Jacobo y Alejandra me dice, pero usted no nos ha resuelto absolutamente nada, esta clase ha sido una total perdedera de tiempo, ¿cierto, Alejandra? Aparte de un dato cinematográfico, no nos ha dicho nada. Pues Alejandra, vamos a hacer usted y yo ahora una cosa. ¿Me va a ayudar con una cosa, Alejandra, por favor? ¿Su merced me quiere ayudar con algo? Listo, entonces vamos a hacerlo, mira. Vamos a hacer una cosa muy divertida. ¿Y a que no adivinas qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, leer? Vamos a leer. ¿Estás viendo mi pantalla? Está cargando. Está cargando. ¿Listo, Alejandra? Entonces, perdón decirte, Aleja, ¿puedo hacerlo? Sí, profe. Listo, Aleja. Entonces vamos a hacerlo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Listo. Esta obra que vas a leer se titula Verdad y Método, se publica en el año 1960 y es la obra que es el pilar de la hermenéutica contemporánea, ¿de acuerdo? Es una obra muy importante, no es cualquier obra, es una obra que rompe también la historia de la filosofía en el siglo XX, a mi parecer una obra absolutamente preciosa y que hoy les quiero explicar desde aquí lo que Gadamer está diciendo años después, ¿de acuerdo? Recuerden que Acotaciones Hermenéuticas, ese texto, creo que el articulito que ustedes leyeron es del año 75, este texto se publica 15 años antes, en 72 creo que se publica 12 años antes, y vamos a tratar de entender desde su obra medular, vamos a tratar de entender lo que dice en el año 72. ¿De acuerdo, Alejandra? Sí, profe. Entonces tú vas a comenzar a leer desde aquí, ¿ves mi puntero? Desde aquí, mira. ¿Desde la 3? Desde toda interpretación correcta. Ok. Sí. ¿Ya? ¿Comienzo? Sí, comienza, por favor. Toda interpretación correcta tiene que protegerse, cosa misma no es... Sigo acá. arrancando. Toda interpretación correcta tiene que protegerse contra... Pero, ¿dónde está el contra? Mira, acá, contra la arbitrariedad de las ocurrencias. Ok, es que no se veía eso. Contra la arbitrariedad de las ocurrencias y contra la limitación de los hábitos imperceptibles de pensar y orientar su mirada. ¿Esa cosa? ¿Qué dice ahí? A la cosa. A la misma. cosa. Puedes aumentarlo un poquito. Claro que sí. ¿Ahí está bien? Está cargando. Dame un segundo que quizás sea mi internet. No, ya va. Yo estoy súper fresco. Creo que sí. A la cosa misma que en el filósofo son textos con sentido, que tratan a su vez de cosas. Es de dejarse determinar. Hasta ahí. ¿Eso se entiende? Vamos a volver a leer, Aleja. ¿Listo? Vamos a volver a leer. Toda interpretación. No alcanzo a ver esa parte, pero la voy a leer otra vez. Toda interpretación correcta tiene que protegerse contra la arbitrariedad de las ocurrencias y contra la limitación de los hábitos. Alejandra, ¿te acuerdas que hablamos de presupuestos? De los hábitos imperceptibles del pensar y orientar su mirada al disague, a la cosa misma, que en el filósofo son textos con sentido y a su
su vez, que tratan a su vez de cosas. ¿Se entiende eso? Explíquenme en eso desde la película. Yo ya les conté la película, ahora ustedes van a tratar de explicarme ese párrafo desde la película. ¿Quién se anima? Alejandra, anímate, dale, inténtalo. Pues, o sea, con la película del profesor, ¿sí? Sí. Pues, o sea, cuando dice contra la arbitrariedad de las ocurrencias y contra la limitación de los hábitos, yo, o sea, pues me hace pensar en el contexto, ¿sí? O sea, los estudiantes y pues los administrativos lo tomaron como al contexto de la lucha racial y del racismo, pero él literalmente se basó en el significado mismo de la palabra. Entonces, por eso habla de la arbitrariedad y la limitación. Listo. Perfecto, listo, listo. Ahora vamos a hacer otra cosa, Alejandra, ¿listo? Vamos a hacer otra cosa. Daniel, ¿estamos preparados para lo que vamos a hacer? ¿Todos estamos preparados? Parece que esto no tiene ningún orden, pero lo tiene. Daniel, ¿estamos preparados? ¿Sí, Daniel? ¿Estamos ¿Me preparados? escuchas? Hola. Sí, estamos Sí, acá preparados. Ahora sí Listo, estamos preparados. Vamos ahora a tratar de entender lo que dijo Alejandra, pero desde otro documento. Y les voy a mostrar que esto es más fácil de lo que parece. Voy a compartirles pantalla, ¿de acuerdo? Voy a compartir pantalla y vamos a ver a este viejito. Ténganle paciencia, yo me voy a ir deteniendo, ¿de acuerdo? Esta situación tan grata, porque hace una docena de años tuve que dar las gracias en nombre de los hijos predilectos de las medallas de Están Andalucía escuchando, que ¿cierto? se nos dieron. Pero se ve que no he podido liberarme y permítanme que intente decir algo distinto, por supuesto, porque si no tendría que repetir lo que hace 12 o 13 años dije. Y entonces, pero eso también lo hago ahora, transferí esa predilección que me otorgaban tan generosamente como persona individual, transferí a esos ejemplares maravillosos, obreros españoles, andaluces, la mayoría de ellos, que conocí en los años 50, en la década de los 50 que yo estaba de estudiante en Heidelberg. A algunos de ellos les di clase de alemán y les confieso sin la menor retórica que creo que como profesor nunca me he sentido tan satisfecho, tan lleno, tan absolutamente entregado a esa labor de aquellos hijos de Andalucía a quienes nadie había enseñado la gramática española y yo tenía que enseñarles con enorme placer y un punto de rabia en la gramática alemana. Pero no quisiera prolongar en absoluto mi intervención, va a ser muy breve y he pensado qué podría yo decir de nuevo hoy, porque en las gracias, en nombre de todos nosotros ya nos las has dado tú. Entonces he pensado que vivimos en un mundo de frases hechas, resbalamos por el lenguaje. No digamos nada de la importancia extraordinaria pero excesiva de los medios de comunicación. Claro que es importante los medios de comunicación hoy, es nuestro mundo, pero lo importante no son tanto las expresiones, lo que mandemos en ellas, sino pensar, decir algo que tenga sentido, reconsiderar el lenguaje en un mundo que, debido tal vez a los medios de comunicación, es un mundo de frases hechas. Resbalamos por el lenguaje, un lenguaje satinado, cristalado, y nos escurrimos en él. Vamos a detenernos ahí, ¿listo? Voy a volver aquí. Aleja. ¿Aleja está por aquí? Sí, dime, pues.
Listo, Aleja, vamos a volver a leer lo que... Ojo, ¿saben quién es Emilio Lledó? No. No. Emilio Lledó es uno de los traductores más importantes de las obras de Platón al español. Tradujo 2 diálogos preciosos de Platón, el Lisis y el Fedro. Y sumado a eso, adivinen de quién fue alumno ese señor, ese viejito flaco que están viendo allá hablar. Heidegger. De Gadamer. Ah, casi. Casi. Su tesis de doctorado la hizo con el señor Gadamer. Entonces, voy a volver a compartir pantalla, Aleja, ¿listo? Vamos a volver, espérame un segundito, voy a volver al libro que estamos leyendo, ¿de quién? De Don Gadamer, y vamos a volver a leer esos párrafos que Aleja ahorita leyó. Espérame un segundo, es que tengo aquí problemas con el Teams. Dios mío, yo no me gano un premio. Ya, listo. Entonces, Aleja, ¿ya estás viendo mi pantalla? Sí. Voy a volver a leer yo porque a ti te queda un poquito complicado, pero no me cierres el micrófono. Toda interpretación, Auslegung, recuerden, ¿te acuerdas que esa palabra la utilizó Juan? Toda interpretación correcta, Auslegung, tiene que protegerse contra la arbitrariedad de las ocurrencias y contra la limitación de los hábitos imperceptibles del pensar. Ahora, Aleja, tienes una película, ¿sí o no? Y tienes al profesor Emilio Lledó, al gran helenista Emilio Lledó. ¿Dónde están esos hábitos imperceptibles del pensar? Resbalamos en el lenguaje, un lenguaje satinado, pero lo que importa es pensar lo que queremos decir. Otra vez, Aleja. Toda interpretación, Auslegung, correcta, tiene que protegerse contra la arbitrariedad de las ocurrencias y contra la limitación de los hábitos imperceptibles del pensar. ¿Dónde están esas ocurrencias y esas limitaciones? Aleja. Pues Tuve que enseñar a chicos, dice Lledó, gramática alemana con un poco de rabia cuando ni siquiera sabía la gramática española. ¿Dónde están esos hábitos imperceptibles del pensar? No quiero decir ninguna estupidez, ¿no? Pero, No pienses eso. ¿Dónde están? pues, o sea, es que iba a decir... palabra. Pero, En el lenguaje. Vivimos el mundo, ¿te acuerdas, Alejandra? En un lenguaje satinado, resbalamos en el lenguaje, en un lenguaje cargado, pero nadie, Alejandra, nadie examina ¿qué? ¿Qué no examinamos, Alejandra, en nuestra vida cotidiana? Cada palabra como... Las palabras. Perfecto. Otra vez, volvamos a leer este párrafo. Toda interpretación correcta tiene que protegerse contra la arbitrariedad de las ocurrencias y contra la limitación de los hábitos imperceptibles del pensar. ¿Cómo comenzamos a hacer hermenéutica, Alejandra? Pensando. Cuando tratamos Entender cada palabra. Dirigirnos al sentido de las palabras que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Porque el lenguaje está cargado y satinado. ¿Entendemos qué es eso de que el lenguaje está cargado y satinado, Alejandra? Como sobreexplotado. Dame un ejemplo cotidiano. Alejandra, te puedo hacer una pregunta, por favor, perdóname, solamente es para ponerlos a todos en situación. ¿Tú tienes novio? No. Pero has tenido novio en algún momento, claro, has tenido un novio, o bueno, pareja, ¿cómo se le llama? Es que yo no sé cómo le dicen los jóvenes. Yo le digo novio todavía porque ya soy viejo, ¿sí? ¿Has tenido un novio? Sí. Y indudablemente hay una palabra que los novios utilizan mucho. ¿Cuál es? Te amo o algo así. Te amo, claro, te amo. Y uno se
Hola, mi amor, te amo, mi cielo. 10 llamadas, pues, te amo, 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 te amo. La palabra pierde su Pierde el sentido. sentido. Sí, estoy de acuerdo. Claro. Entonces, tú como cuando vuelvas a tener novio, tú le vas a decir, espérate, toda interpretación correcta tiene que protegerse contra la arbitrariedad de las ocurrencias y contra la limitación de los hábitos imperceptibles del pensar. Porque no pensamos juntos a qué te refieres cuando me dices que me amas y por qué no dejas desatinar el lenguaje utilizándolo de manera fútil. Ahora, Alejandra, estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Listo. Me voy a ir a acotaciones hermenéuticas y me voy a devolver al primer párrafo. Hablar del significado actual de la filosofía griega requiere el uso de formas de pensamiento hermenéuticas para poder entender el sentido que tiene aún el pensamiento griego hoy, en el año 2020, con chicos de 20, 19, 17 años, tenemos que hacer un esfuerzo hermenéutico por tratar de acercarnos al horizonte griego, pero acercarnos al horizonte griego, Alejandra, significa que nos interrogamos a nosotros mismos en aquello que nunca interrogamos. ¿En qué, Alejandra? En las En el palabras significado de las palabras. que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Dime si no es precioso. Sí. Vayamos a la película de Anthony Hopkins. Los hábitos imperceptibles del pensar. Hopkins utiliza la palabra espectro en... Tú fuiste muy inteligente, te felicito. Mira, César, el profesor Hopkins utiliza la palabra en un contexto, pero ¿qué hicieron los interlocutores de Hopkins? Entenderlo. Sacaron la palabra del contexto, ¿sí o no, Alejandra? La sacaron, la arrancaron y terminaron acusando a Hopkins de racista. Pero si hubiesen pensado en el contexto y en los hábitos imperceptibles del pensar, ¿será que se hubiesen dado cuenta de la injusticia que estaban cometiendo con este profesor? Seguramente sí. Alejandra, ahora quiero que nos pongamos los dos a pensar algo fundamental, ¿de acuerdo? Todos, se lo ruego a todos. Por eso le dije a Diego que si estaba preparado para esta clase. En nuestra vida cotidiana, ¿se han dado cuenta cómo requerimos hacer uso de la hermenéutica? Sí. O todo lo contrario, no lo hacemos. Y entonces vamos tomando las palabras como queremos. Vamos utilizando, sacando las palabras de contexto. Alejandra, cuando leemos un texto, ¿será que eso no pasa mucho? Sí, sí, claro. Claro que pasa, es brutal, ¿cierto, Alejandra? Demos ejemplos. Yo hace muchos años, y yo soy muy bruto, Alejandra, yo soy un tipo re bruto, pero hace muchos años yo fui al Das Goethe Institute a comenzar mis estudios de alemán, porque yo me quería ir a doctorar a Alemania. ¿A dónde? A Heidelberg, donde el gran Gadamer enseñó gran parte de su vida y donde Emilio Lledó se doctoró. Yo no pude ir a Heidelberg porque soy un completo bestia. Y la gramática alemana me excedía. Yo traté de estudiar alemán, pero un día mi profesora del Das Goethe Institute, que por supuesto no me quería, Alejandra, fue una experiencia horrible, Alejandra, horrible. Pagué mucho dinero, quiero hacer la denuncia pública, pagué un cojonal de plata esperando que mi educación fuera personalizada y nos metieron a 30, Alejandra. Yo llegaba todos los días a las 6 de la mañana porque yo decidí estudiar el curso intensivo porque mi idea era solicitar la beca del DAD para poder irme a Alemania. ¿Sí, Alejandra? Sí. Y yo llegaba y un día la profesora se ofuscó terriblemente conmigo porque no lo lograba. Alejandra, yo trataba, yo hice mis tareas, pero soy muy bruto. Yo me paré y le dije, profesora, perdóneme usted, yo soy un hombre muy bruto, por favor ayúdeme, yo en realidad quiero aprender. Ella siguió muy ofuscada conmigo y yo terminé haciendo lo que yo jamás quiero que un estudiante haga y es desertar, y mucho menos acabar una esperanza
de hacer algo que anhelen mucho. Pero a lo que me quería referir es que tuve una discusión muy fuerte con esta profesora, Alejandra, porque yo le dije, me cuesta leer en mi idioma, me cuesta hablar mi español correctamente. Imagínese usted lo que me cuesta tratar de aprender una segunda lengua sin tan siquiera hablar el 20% de mi lengua correctamente. ¿Tú te has dado cuenta, Alejandra, de lo mal que utilizamos el español? Sí. Ahora, Gadamer nos está exigiendo una cosa muy difícil, ¿cierto, Alejandra? Trate de entender usted el significado de la filosofía griega cuando no tenemos ni un 5% de griego antiguo. ¡Qué cosa tan horrible! ¿No te parece espantoso? Sí. Los profesores de segunda lengua, creo que aquí tengo profes de lenguas modernas, deberían preocuparse porque su estudiante lea muy bien en español para que pueda leer muy bien en una segunda lengua. El problema es que eso no pasa, ¿cierto, Alejandra? No pasa. Aquí estamos más preocupados porque el estudiante lea muy bien en inglés, pero su español lo lee terrible. ¿Qué te dijo Emilio Lledó? Tuve que enseñar gramática alemana con rabia porque mis estudiantes ni siquiera sabían hablar español. ¿Qué hubiese querido hacer Emilio Lledó, Alejandra? Enseñar. Enseñar. Primero español y después alemán. Ahora, ya hemos descubierto dónde está el centro de nuestros problemas, ¿cierto? Siempre nosotros hemos heredado que, Alejandra, el idioma. Tú no decidiste hablar español, ¿o sí? No. Tú decidiste ir a Javeriana, tú decidiste ser amigo de aquel y no ser amigo de aquel, tú decides entrar a esta clase o no entrar, ¿cierto? Que eso es una decisión tuya, pero lo que no elegiste fue hablar español. ¿Qué pasa con una lengua? Que una lengua te abre mundo, pero a su vez te lo cierra, ¿o no? Entonces, nosotros podemos poner 1000 ejemplos, ¿de acuerdo, Alejandra? Por favor, espero me estén entendiendo. Miren, se los juro, estoy tratando de hacerlo muy fácil. Quiero que me entiendan, se los juro que quiero que me entiendan. Solamente quiero eso, que me entiendan. ¿Ya cargó la diapositiva? No. No, entonces dame un segundo. Voy a poner varios ejemplos, ¿de acuerdo? Voy a poner varios ejemplos para que ustedes vean. ¿Ya cargó? Está cargando. Listo, Alejandra, voy a poner ejemplos que son los que Gadamer utiliza en el texto, ¿de acuerdo? Miren, por ejemplo, esta palabra. ¿La están viendo? Sí. ¿Las están viendo todas? Estoy sacando una lista de palabras griegas, comunes para un griego. No sé si alguna vez las habían escuchado, las habían captado, pero todas estas palabras aparecen en el texto de Gadamer. ¿Sí o no? Todas estas palabras aparecen, no me las estoy inventando. No, profe. ¿Aparecen ahí? Hay otra, esta. Todo esto aparece, ¿cierto? Entonces, ¿Alejandra está ahí? Sí, profe. Pero Aleja, yo mira, veo, estás o viendo sea, otra estoy cosa. viendo una diapositiva. Ah, ¿yo la puedo cambiar? Ah, sí, se va a olvidar. O se las estoy cambiando todos. Ya la voy a volver a poner. ¿Ya la estás viendo? Está cargando. Listo, vamos a ver si las puedes ver, Ya, ¿de acuerdo? No, ya. ya, listo. Entonces, mira, Ousía, esta palabra la utiliza Gadamer, ¿se acuerdan? Nus, Aleja, pronúncialas conmigo. Ousía, Ousía. Nus, Nus. Aletheia. Aletheia. Dobla tu lengua. Aletheia. Aletheia. Aragnis. Aracnis. Aragnis. Aracnis. Esta es fácil. Pronúnciala. Tecne. Tecne. Esta es fácil. Pronúnciala. ¿Antes que tú? Episteme, sí. Esta es Episteme. fácil. Bicis. Hipokeimen. Hipoquimen. No. Esta es muy linda, parece como de Pokémon. Sí. Pero no tiene que ver con Pokémon. Hipokeimen. Ahora, ¿te acuerdas que ahorita hablamos de algo que tú, digamos, cuando uno tiene novio o novia dicen mucho? Esta también, ¿cierto? Sí. Eros.
pero también esta apareció en el texto, creo que fue Manuela la que me hizo esta pregunta. Filia. ¿Sí? ¿La vieron en el texto? Sí. Esta también creo que aparece allí. Filautía. Y Alejandra me dirá, ¿cierto, Aleja? Tú dirás, pues madre, pero yo no sé español y este man ahora quiere que yo me ponga a estudiar griego antiguo para una clase tan boba como la de él y que yo aprenda eso. Y yo te voy a decir, no. Lo que quiero es que tú veas lo que pasa aquí, ¿de acuerdo? Voy a ponerte un ejemplo. A todos les voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Alejandra, tú de casualidad has leído un texto de un señor que se llama Werner Jaeger, o Jaeger, que se titula, ese libro es muy famoso, ¿de acuerdo? Pues si no lo conocen no importa, es que yo creo que las cosas son famosas y nadie conoce eso. Un libro que se titula Paideia. No, Nunca no. lo has visto, nunca en la vida. Ese libro ha dado para dar y convidar. Y en ese libro hay un capítulo sobre esta palabrita. Te la voy a subrayar aquí, ¿listo? Esta. Ahora, te puedo asegurar que tú has visto esta palabra muchas veces en muchos libros. ¿Te acuerdas qué traduce la palabra fisis? No, no muy bien, la verdad. Si yo la traduzco, ponle cuidado, Alejandra, si yo la traduzco, Jaeger la traduce como Naturaleza. como naturaleza. Ahora, Aleja, todos, por favor, no se vayan a ir, acompáñenme en este viaje. Si tú le preguntas a un griego qué es la fisis, él no te va a responder esto. Pero nosotros la traducimos así. ¿Qué significa eso, Aleja? Que siempre el significado se ve excedido por el sentido. Porque si bien es cierto, esta palabra tiene un equivalente con la fisis, su sentido no se agota en el sentido que nosotros le damos a la palabra naturaleza. ¿Cómo así? ¿No se entiende? No. Es muy fácil. Reitero. El significado se ve excedido por el sentido. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo, Alejandra? ¿Quieres que lo hagamos otra vez? Hagamos un ejemplo, pongamos un ejemplo muy sencillo. Mira, ponle cuidado. Voy a buscar aquí mi diccionario de la Real Academia de la Lengua. ¿Están viendo mi diccionario de la Real Academia de la Lengua? Voy a volver a compartir. ¿De acuerdo? ¿Todos me están siguiendo, chicos? No me dejen solo, se lo ruego. Alejandra, ¿estás viendo mi diccionario? Está cargando. Listo. Vamos a poner mi diccionario. Tú fuiste la que me dijo que no se entendía, ¿cierto? No. ¿Quién dijo que no se entendía? Yo, profe, qué pena, es que No, estaba tranquila. hablando sola, pero tenía el micrófono abierto, qué pena contigo. No, pero ¿estabas hablando conmigo? No estaba hablando, pues, ahí como pensando en voz alta más bien. No, está bien, listo. Mira, Juliana, vamos a poner este ejemplo. Amor. Yo voy a ir al significado de amor. ¿Listo? Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Estoy en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, de los sabios del español. Primero, sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Uy, ese significado está una berraquera. 2. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. 3. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. 4. Tendencia a la unión sexual. 5. Blandura, suavidad. Esto parece mucho el banquete. 6. Persona amada. Ahora, Juliana. Señor. Cuando tú has dicho que amas a alguien, le has dicho a alguien yo te amo, o ese otro te ha dicho que te ama, ¿tú crees que él tiene en su cabeza propiamente este significado que el diccionario nos da? No, señor. Pues no hay siempre. Hay un sentido, ¿cierto? Hay un sentido que la persona que te ama le emerge al emplear la palabra. Si bien es cierto el significado de amar es el sentido excede constantemente el significado. Por eso de facto se dan problemas hermenéuticos. ¿O no?
Sí, ¿Se han señor. dado cuenta? ¿Se han dado cuenta? Por lo menos tú le dices a alguien, pues sí, yo le dije que lo amaba, pero fíjese que el sentido que yo quería darle es que yo lo quiero, pero yo no lo amo. ¿Te has escuchado esas discusiones que son como medio tontas, pero que tienen todo un problema hermenéutico detrás? Sí, señor. Sí, como, entonces usted diferencia entre querer y amar. Sí, fíjese que sí. Entonces tú dices, pues vamos a la diccionario de la lengua española y preguntemos lo que es querer. Entonces nos dice que hay como que dos sentidos del querer: desear o apetecer, amar, tener cariño, voluntad o inclinación a alguien o a algo, tener voluntad o determinación de ejecutar algo, resolver, determinar, pretender, intentar, procurar. Entonces tú le dices, fíjese que incluso en el diccionario de la Real Academia Española pareciese que hay una diferencia entre entre amor y querer. Y entonces tú dices, yo lo que quería mentar con mi expresión amar era que le tengo, tú no, que yo le tengo deseo o apetencia. ¿Cierto que ha pasado? ¿Les ha pasado, chicos, en la vida? Sí. Sí, claro. Entonces, fíjense en ustedes que lo mismo pasa cuando leemos un libro, ¿o no? Nosotros leemos la palabra physis y los traductores sin ninguna advertencia la traducen como naturaleza. Pero cuando un griego está pensando en la physis, no está pensando en la idea de natura que se gesta en la modernidad. ¿Cómo se entiende, Juliana? No sé si más o menos ha escuchado cómo se entiende la naturaleza en la modernidad. Pues no mucho, la verdad. Mucho. Pero tú sí lo has vivido. Como un objeto. Y para un griego la physis jamás sería un objeto. En latín... Qué pena, una cosa, si estás escribiendo en la diapositiva, no sé. Sí, ya les pongo Ay, perdón, es que siempre se me olvida. Miren, acá está. ¿Ya están viendo mi diapositiva? Ya está cargando. Listo. Ahora sí. Objectum. En la modernidad se traduce physis como naturaleza y nosotros vamos miren, no les voy a compartir la pantalla, sí, pero voy a ir a mi diccionario nuevamente de la Real Academia de la Lengua Española y voy a poner naturaleza. Vamos a mirar qué significa naturaleza en el diccionario. Nos dice, principio generador del desarrollo armónico y plenitud de cada ser en cuanto tal ser siguiendo su propia independiente evolución. Conjunto de todo lo que existe que está determinado y armonizado en sus propias leyes. Virtud, calidad o propiedad de las cosas. Vale, instinto, propensión, tal. Pero los griegos no tienen ese significado en su cabeza. Los griegos entienden la physis. ¿Están viendo mi diapositiva? Sí, señor. Yo siempre he molestado con esta palabra. No sé si me la han escuchado ya varias veces. Fuerza imperante. Y eso es distinto a decir que la naturaleza es objectum. Pero cuando nosotros, ¿cierto, Juliana, que leemos el texto, qué hacemos? Le vertimos la traducción de naturaleza y nos devoramos el sentido de la expresión griega, ¿o no? Sí, señor. Nos ha pasado, ¿cierto? Ahora, Juliana, no te me vayas. ¿Te acuerdas que él decía en el texto que los conceptos que se utilizan en el mundo griego eran parte de la vida cotidiana? Sí, ¿Y que el sentido de estas palabritas se ganaba en la vida cotidiana? Sí, señor. Contrario a lo que los modernos hacen. Ahí sí me perdí un poquito. Claro, los modernos montan conceptos que se le imponen a la realidad, pero que no emergen de esa experiencia concreta de mundo. Mientras que para un griego decir physis era referirse a algo común a su vida. Mira, esta palabra, ¿te acuerdas cómo se traduce ousia? Me acuerdo que la nombraste en una clase pasada, pero no me acuerdo. Lo casero, la administración de la casa. ¿Recuerdas? Ahora sí. Gadamer. Ahora, ¿hasta ahí se entiende más? Miren, vamos a volver. Yo voy a volver a leer aquí, por favor. Díganme si no están entendiendo. Simplemente estoy recurriendo a todo lo que más puedo. Miren, toda interpretación correcta tiene que protegerse contra las arbitrariedades de las ocurrencias y contra la limitación de los hábitos imperceptibles del pensar. Entonces, Juliana, ¿tú te has dado cuenta que las clases a veces se vuelven insoportables porque, no sé si te has fijado, ¿sí? No ha pasado aquí, yo no estoy diciendo que ustedes, pero
digamos, el profe pregunta, ¿cierto, Juliana? ¿Cómo te fue con la lectura? ¿Y qué contesta el estudiante? Ah, es que yo creo. No, espere, yo no le estoy preguntando por su ocurrencia. Yo le estoy preguntando por su acto de interpretación del texto. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces Juliana dirá, ¿y qué significa eso? ¿Cierto? Porque eso es muy raro. O sea, oiga, ¿y qué este man que me está preguntando? Te estoy preguntando cuál es la tesis central, que presentes la tesis central del texto y los argumentos que sostienen esa tesis. Y que sumado a eso, me muestres, ¿no?, si tú estás de acuerdo o no con la tesis que el autor sostiene. De lo contrario se vuelve un opinadero, ¿o no, Juliana? Ay, Sí, es que yo pensé que era esto, es que no. No, eso son las ocurrencias, eso fue lo que a usted se le ocurrió, pero yo no le estoy preguntando por eso, ¿o sí? No. no, ¿Sí o no? ¿Sí o no, Juliana? Pero también hay unos hábitos imperceptibles del pensar, ¿cierto, Juliana? ¿Dónde también. experienciamos esos hábitos muy fuertemente? Cuando traducimos de una lengua a otra. Porque creemos que el significado agota el sentido. Y el sentido es mucho más rico que el significado. ¿Necesitamos hacer hermenéutica, Juliana? Sí, señor. ¿Y en nuestra vida política necesitamos hacer hermenéutica, Daniel? Daniel, Sí, señor. Es que a mí se me demora en prender el micrófono. tranquilo. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia, ¿cierto, Daniel? Todos señor. utilizamos la palabra violencia. En alemán se dice Gewalt, pero no sabemos a qué nos referimos con violencia. Por ejemplo, ¿cierto, Daniel, que todos dicen el gobierno es totalitario, pero Sí. sabemos qué es el totalitarismo? ¿Podemos explicar qué es el totalitarismo? Hemos leído a Hannah Arendt, por ejemplo, tiene 2 volúmenes como de 1000 páginas explicando qué es el totalitarismo. Pero todos utilizamos esas palabras, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta? Ahora, voy a poner ejemplos más cotidianos. ¿Les parece, Juliana? ¿Te parece, Julián? ¿Te parece, Daniel? ¿Podemos ejemplos más fáciles? Miren, Sí, voy a me poner parece. más fácil, más fácil. Pongamos ejemplos más fáciles, no nos metamos con problemas políticos. Pero miren, ¿ya están viendo mi diapositiva? Sí, ¿Ya la están viendo? Listo. Entonces, miren, tengo esta palabra. Alejandra, ¿ves mi palabra? Mi palabra, yo tenía una clase que adoraba, que se llamaba El Eros y la Filosofía. De pronto escucharon de ella. ¿Alejandra escuchó de esa clase? no. Yo dictaba una clase que se titulaba El Eros y la Filosofía. Adoraba esa clase, era una electiva. ¿Qué es el Eros? ¿Cómo la El amor. traducimos en español? Amor. ¿No? Ahora, cuando un griego está pensando en qué es el amor, no, quizás no está pensando en lo que yo creo que es el amor. La palabra se traduce así. Es decir, su significado es eros, es amor. Y ya hemos leído qué es el amor, ¿cierto, Alejandra? Sí. Pero si yo utilizo esta otra palabra, tú me dices, ¿de acuerdo? Todos me dicen, todos me ayudan. ¿Han visto esta palabra alguna vez en su vida? No. ¿No? Yo sí sé que la han visto. Eso es más como de afrodisíaco de pronto. ¿Se relaciona? Sí, claro, de ahí viene la palabra afrodisíaco, sí señora, y es una palabra griega. ¿Qué significa afrodisia, Juliana? Creo que se relaciona como con algo exótico o algo, alguna virtud de Afrodita de pronto. Miren, miren lo bonito que dice Juliana. Juliana le da un sentido. Manuela, ya vamos, Manuela, dime, Manuela. No, yo iba a decir lo mismo, que de pronto se relaciona con Afrodita, que Afrodita era la diosa del amor, Del pero amor. también como del, o bueno, no sé si era Eros, pero bueno, como del No, espera, amor sexual vamos. también, no sé, tal vez. Manuela, mira, esto no me lo tomen a grosería, ¿de acuerdo? Es una anécdota, ¿de acuerdo? Manuela, ven, echaremos un ratico, Manuela. Ven, ábreme el micrófono. ¿Está ahí, Manuela? Es del deseo sexual, ¿no? Claro. Como afrodisíacos. Pero, ojo, pónganle cuidado. ¿Están viendo mi diapositiva?
No, ya comparto mi diapositiva. ¿Quién dijo lo del deseo sexual? Yo, ¿Quién? Yo. Alejandra. Alejandra. Bueno, ponme cuidado. Yo vivía en la calle 63 con carrera 19. ¿Todos conocen dónde queda la Universidad de los Libertadores? Yo vivía abajo de esa universidad, es decir, que cada vez que salía de mi casa, de donde residía antes, yo tenía que pasar por la zona de moteles, ¿de acuerdo? Y creo que este chiste ya se los había hecho. En la calle 68 más o menos, hay un edificio muy grande que tiene un aviso que dice Eros. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Sí o no, Alejandra? Ese dice Eros. Entonces un día yo iba con mi esposa en el carro y le dije, pero amada mía, eso no debería decir Eros, sino Afrodisia. No Eros. Afrodisia, como lo dice muy bien Foucault, es la palabra que al español traduciríamos como sexualidad. Pero la palabra sexualidad aparece hasta el siglo XIX. Ahora, el Eros recoge la palabra Afrodisia en su seno, pero Afrodisia y Eros no son lo mismo. Alejandra, ¿hay personas que confunden Eros y Afrodisia? No sé. Sí, claro. Sí. 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 Hay personas que pueden sentir una gran atracción Ok. afrodisia por alguien y Sí, confundirla con amor. Porque indudablemente el Eros es un impulso como Afrodisia lo es. Pero Eros no se reduce a Afrodisia. No sé si has escuchado este cuento que dicen, en mi época lo decían, yo no sé ustedes, sí, en mi época Alejandro no decía, yo efectivamente quisiera tener Afrodisia con X sujeto o sujeta, pero yo no me quiero casar con ella o con él. ¿Has escuchado eso? No sé si todavía se diga eso. No creo que se diga. Ya no se dice así. Bueno, pues se dice de otra manera. Perdóneme, yo quisiera tener intercambio de fluidos con X persona, pero yo no quiero formar una Pareja, relación. casa. Sí. Ok, sí. ¿Lo han escuchado? Pero hay otros Sí. que queriendo tener afrodisia confunden afrodisia con el amor. Y el amor, si bien es cierto, se relaciona con afrodisia, para los griegos se diferencian. Entonces, cuando nosotros leemos un libro, generalmente, si vemos la palabra eros, ¿la podemos confundir con afrodisia? ¿Sí? ¿Por qué, Alejandra? Porque no hacemos una revisión de nuestros hábitos imperceptibles del pensamiento. Entonces, vamos a volvernos aquí. Si nosotros queremos, yo creo que en el alemán, Alejandra, tú por favor me perdonas, pero yo no he podido revisar este texto en alemán. A mí me parece que lo más acertado sería titularlo El sentido actual de la filosofía griega, no tanto el significado, porque me parece una expresión muy restringida, pero es posible que yo le esté virtiendo mi propio presupuesto. Entonces ya Gadamer nos dijo, ¿ustedes quieren tratar de entender el significado actual de la filosofía griega hoy? ¿Cómo tenemos que arrancar, Alejandra? Haciendo un esfuerzo hermenéutico por comprender e interpretar nuestro propio uso del lenguaje. De lo contrario, no podremos acercarnos a el horizonte griego. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahora, lo que quiero con todos mis ejemplos, por favor, no me los vayan a tomar a mal, es que nosotros utilizamos las palabras en nuestra vida cotidiana sin ningún miramiento. ¿Sí o no, Juliana? Pero sin ninguno. Entonces, perdóneme, yo quiero poner este ejemplo. Es un ejemplo muy duro. Daniel, tú por favor me lo perdonas. Ok. Por favor, me lo perdonan todos. Yo tuve un problema alguna vez hace muchos años. Un estudiante se refirió a una chica con una expresión muy horrible. Que a los hombres
las mujeres lo saben, si a un hombre le dicen que es muy perro, se le alaba, ¿no? Ah, el tipo es un Casanova, ¿no? Es un gigoló, es un tipo muy guapo que puede acceder a cualquier mujer. Pero cuando se utiliza para la mujer es peyorativo, ¿sí o no, Daniel? Correcto. Una expresión horrible. Yo le dije a este chico, ¿y por qué no revisa su hábito imperceptible del pensar? Cogí el diccionario, le mostré el significado de la expresión y le dije, pero como el significado es excedido por el sentido, le ruego por favor tener cuidado con el uso de esa palabra cuando usted se está refiriendo a una chica, ¿no? Y todo lo que eso puede traer consigo. ¿Ven lo importante de que tratemos de hacer hermenéutica en nuestra vida? Daniel, ¿crees tú que el día domingo faltó hermenéutica? Bastante. Y a nuestros ciudadanos parece que nos falta hermenéutica, ¿cierto? Porque ni siquiera sabemos que la palabra democracia efectivamente viene de Grecia y que la palabra democracia aparece para recoger la multiplicidad de sentidos de mundo que se dan en una polis. Parece que en Colombia hemos olvidado que esa preciosa palabra griega, acogía, no era utilizada para estigmatizar al que no pensaba igual que yo. Acá decimos que alguien odia la democracia cuando piensa distinto a mí, pero un griego diría, la democracia tiene en su seno la pluralidad de perspectivas. Por eso, Daniel, ¿tú te acuerdas de la apología de Sócrates, lo que él dice allí? Dice una cosa tan bella, Daniel. Juzgado por Grecia, 501 jueces le dicen, gracias a que he vivido en Grecia, yo he podido ser el que soy. Es decir, hoy Grecia me somete a juicio. Daniel, yo quisiera explicarles ese diálogo, es precioso, pero gracias a que Grecia me ha acogido, yo pude ser Sócrates. En Esparta, yo no hubiese podido ser Sócrates. Grecia, con todo y todo, sociedad esclavista, sociedad con todos los problemas que usted quiera, fue capaz de acoger al más grande revolucionario de la historia occidental, Sócrates. ¿Y nosotros qué hacemos con la democracia, Daniel? Ah, no, si usted no piensa igual que yo, usted es un antidemocrático. Si usted no hace lo que yo, usted es antidemocrático. Pero ojo, recuerde el sentido de la palabra democracia. Nos faltó hermenéutica, Daniel. Necesitamos hermenéutica para escuchar a las víctimas. Necesitamos hermenéuticas para escuchar al victimario. Sí. Entonces la hermenéutica, más que un método, es una forma de pensar. Pero ahora, Alejandra, vamos a hacer una cosa, ¿listo? ¿Me acompañas de nuevo? Sí, profe. Vamos, esto suena todavía muy abstracto, ¿sí o no? Entonces tú dices, la vamos a poner más bonita. La hermenéutica es una forma de ser. Porque nosotros queremos comprender. Nosotros somos en nuestro ser sujetos hermenéuticos porque queremos comprender. ¿O no, Alejandra? Sí. Entonces, cuando tú vuelvas a caer en los brazos de Eros, tú vas a querer decirle a aquel o a aquel, lo que sea, a quien ames, por favor, déjame ver el sentido de lo que entiendes por amor. Y este ser fantástico te va a decir, Alejandra, no cuento con el lenguaje, se me escapa como agua entre los dedos y por lo tanto voy a leerte el mito aristofánico contenido en el banquete de Platón sobre qué es el Eros y trataré de hacer un bello discurso, logos, kalos,
para poder mostrarte el sentido de aquello que experiencio por ti. Y arranca con Aristófanes el comediante. Se cuenta que Zeus, muy enojado con unos seres perfectos, los parte por la mitad y aparecen los sexos. 3 sexos: hombre, mujer y andrógeno, de donde viene la palabra Andrés, de andrógino, y se echa al mundo. Por favor, les ruego, ¿me están entendiendo? Sí, profe. Es un texto muy fácil, ¿lo ven? Es papas. Solamente había que ir a ver cine y había que relacionarlo con nuestra vida. Vamos a avanzar un poquito más, ¿listo? Porque ¿Jacobo está por acá o Jacobo ya se aburrió y me dejó solo? No, profe, aquí estoy. Jacobo, ahora tenemos una pregunta más sobada, ¿sí o no, Jacobo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo hacemos esto? Pues lo que viene es que Gadamer nos va a mostrar cómo hacemos una lectura hermenéutica. Y eso es lo que vamos a ver en nuestra próxima clase. ¿No les parece precioso? Dígame si no les parece una berraquera. Toda la vida los profesores nos dicen que no sabemos leer, pero ningún profe nos enseña ¿a qué, Daniel? A leer. A leer. Daniel, ¿estás aprendiendo a leer? Sí, trato. Daniel, ¿hoy has aprendido algo de cómo se lee un texto? Sí. Daniel, entonces me voy muy feliz porque soy digno de ser profesor. Yo necesito que los chicos aprendan a leer. No por mí, sino para lo que tú reclamas hoy,